Hace tan solo unos días atrás, crimen en uno de los barrios de la ciudad de Cipolletti, un comerciante asesinado por asaltantes. Llamativamente, uno de los partícipes del hecho, 24 horas antes, había estado compartiendo con la víctima una bebida en el negocio. Dato sobre el cual hoy hay una persona detenida, que es esta que decíamos recién, que es un taxista, que fue el que facilitó, el que prestó la logística para la comisión del delito. Esta semana, 4 o 5 personas en una camioneta barrieron el frente de una joyería en pleno centro de la ciudad de Cipolletti y se llevaron lo que pudieron. Es decir, pasaron de una provincia a otra con un vehículo robado, con cámaras de seguridad, a 1,5 cuadras de la comisaría, asaltaron una joyería, frente a una sucursal bancaria, a 1 cuadra del municipio. Mientras esto se producía, en pleno corazón de la ciudad de Cipolletti, un puñado de cuadras más allá, en la zona de las 200 viviendas, tiroteo entre barras que rivalizan por territorio narco. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad en Cipolletti? Está José Luis Bunter, que es el titular de la Cámara de Comercio de Cipolletti, con nosotros en línea. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Mira, pido disculpas porque la verdad estoy muy gripado y tengo una tos que no la puedo aguantar. No te preocupes. No te preocupes, te bancamos. Es muy compleja, es muy compleja la situación que hay de impotencia con respecto al tema de todo lo que está ocurriendo. Después que tuvimos la desgracia de la pérdida de este comerciante Franco, que interactuaba con la persona que lo vendió y este fue el que generaba la logística y que bueno, ahora está detenido. Pero bueno, estamos en búsqueda de los otros 3 delincuentes más este que fue el que interactuaba con Franco. Posterior a eso hicimos una reunión donde estuvo el fiscal de jefe Santiago Marquegana, el subsecretario, perdón, el intendente, la presidenta del Consejo Deliberante, concejales, el subcomisario de la regional. Posterior a esa reunión que hicimos ese viernes, ocurrieron muchos hechos. Y esto fue la gota que rebasó el vaso. O sea, le robaron 2 camionetas, una avenida Alén, otra en el barrio Pichinahuel, asalto a mano armada en una pescadería en el barrio, perdón, en la calle Pacheco, otra cerca de Esmeralda, también a mano armada, una verdulería. O sea, y después pasó lo de Daniels. O sea, estaban este grupo entre bandas que se desconocieron o pelean territorio, un enfrentamiento donde una de las fiscales quedó en el medio de la balacera, una persona que te olvidaste de decir que, bueno, se quitó la vida, Claro. aparentemente un suicidio, y bueno, recibieron apoyo, la policía necesitó apoyo, solicitar apoyo desde Cinco Salto con el COER y Fernández Oro, más los que estaban ahí. Esta oportunidad fue aprovechada por estos delincuentes que cortaron una de las cámaras, pero no, perdón, pero no se dieron cuenta que había otra cámara que los estaba filmando de la mejor manera. Están identificados con el rostro. Ahora hay que identificarlos y ubicarlos con nombre y apellido. Pero la verdad, nos sentimos extremadamente desprotegidos. Ahora me decís por qué llegaron los patrulleros, no hay quien lo maneje, faltan efectivos, falta un plan de seguridad y todavía no empezó diciembre, que es el movimiento más importante con aguinaldo que tiene la gente. La verdad estamos extremadamente preocupados, seguimos haciendo reuniones en los barrios, seguimos reuniéndonos eh, algunos referentes de algunas instituciones también, porque estamos extremadamente preocupados, nos comunicamos, todo esto lo sabe la gobernadora, porque yo le mando por WhatsApp, nos comunicamos con la ministra, hizo que el jefe regional me llame, quedó en llamarme anoche, no me llamó, vamos a seguir insistiendo mañana para que venga Cipolletti, porque en definitiva hasta el 10 de diciembre son los responsables de solucionar esta problemática. José Luis, cuando uno plantea el tema de la inseguridad y la necesidad de generar mecanismos de prevención, pensar en más uniformados en las calles, más patrulleros, más cámaras de vigilancia, es como que da la sensación de que uno se queda corto con este tipo de cosas. Porque
tenés patrulleros, pero no tenés gente para que los conduzca, pero tenés cámaras de vigilancia y eso no oficia como un elemento disuasor para aquel que tiene intenciones delictivas. Primero, la responsabilidad de la seguridad es de todos, del ciudadano, de vos, mía y de mi vecino. O sea, no podemos mirar a otro lado cuando están asaltando a un joven, no podemos mirar a otro lado cuando están ingresando a la casa de mi vecino. Hoy vi un video donde sacaban el televisor de la casa, mirá, se están llevando el televisor. Nadie salió, nadie gritó, nadie empezó a golpear las ollas afuera para hacer ruido, para llamar a los vecinos. O sea, tenemos que ocupar el rol que nos corresponde. O sea, cada uno de nosotros debemos hacer lo que podemos, pero tenemos que hacer. Y cuando se genera un acto delictivo hay que hacer la denuncia. No hay que pensar de que no se va a hacer nada, porque sí se hace. Entonces, si vos decís que tenemos cámaras, bueno, hay que ver si funcionan, si realmente son monitoreadas, si realmente están operativas esas cámaras, los móviles, si la policía se queda acuartelada o sale o simplemente está acuartelada o faltan efectivos. Entonces, ¿qué hacemos? Se trata de contratar para el sector administrativo particulares y la policía esa sale toda a la calle o se incorpora más personal. Nosotros le pedimos a la ministra que estos 38 de la Escuela de Policía de Cipolletti, que ni uno tiene domicilio en Cipolletti, queden acá. Entonces, este es uno de los temas, pero no solamente que queden acá, sino que en temporada alta no se lo lleven a La Gruta, a Bariloche o al Bolsón, porque eso pasa y ha pasado años anteriores. Entonces, estas son cosas que realmente tenemos que empezar a trabajar. Y Fiscalía viene trabajando muy bien también, muy bien. La policía, dentro y en la medida que puede, hace lo que puede con los recursos que tiene. Pero bueno, viste, lo que nosotros vemos es que se vienen incrementando no solamente los casos en cantidad, sino en cantidad de violencia. Son mucho más violentos los casos que venimos registrando. Usted, José Luis, recién ponderabas el trabajo de policía, pero también del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia. A mí hay una pregunta que me interesa hacer, y es si ustedes están pidiéndole a la justicia información, detalles, por un lado, de la cantidad de hechos que son denunciados, de esos hechos, cuántos son los que pasan a instancia de juicio, y de los que llegan a materializarse como juicio, finalmente, cuál es el número de condenas que hay, o sea, de sentencias condenatorias. Te voy a dar un adelanto con respecto a eso. Primero, no todas las denuncias que se hacen en comisaría llegan a Fiscalía. Claro, pero bueno, ahí es importante saber el número, porque uno tiene la presunción de que es un número muy elevado para la cantidad de casos que después efectivamente se tramitan en el Poder Judicial. Y el otro punto, ¿sabés cuál es? Que por eso no podemos saber el número, porque cuando comparamos dentro de los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos la cantidad de actos delictivos y lo graficamos, se lo mostramos al regional o se lo comparto siempre al fiscal en jefe, Santiago Márquez Gauna, no coinciden porque no hacen la denuncia. La gente, en cierta manera, aparenta estar descreída de la justicia. Si ¿para qué vas a perder el tiempo si cuando yo estoy haciendo la denuncia, el delincuente sale y yo sigo en la comisaría y algunos no te la quieren tomar? Entonces, ahí hay una diferencia importantísima con respecto al tema de las estadísticas. Si vos hablás con la ministra, te dice que la delincuencia en el 2023 bajó. Y para nosotros no solamente aumentó en agresividad y en cantidad, sino que de una forma absolutamente desmedida. Gracias, José Luis, por estos minutos. No, por favor, a vos como siempre. Un abrazo. José Luis Bunter es el presidente de la Cámara de Comercio en la ciudad de Cipolletti. El tema de la inseguridad hoy está candente, está más que caliente. A propósito de esta seguidilla de hechos que se han ido registrando en las últimas jornadas, en las últimas horas, y bueno, el episodio más significativo ha sido el de la madrugada del lunes, ¿no? Con una joyería asaltada en las condiciones en las que relatamos hoy más temprano, mientras en otro punto de la ciudad bandas narcos se disputaban el territorio a los tiros. De hecho, por ese episodio hay personas heridas, también personas procesadas e imputadas por ello, y además una persona muerta, que se autoprovocó la muerte, ¿no? Se suicidó
pero que también está relacionado con este hecho en particular. De esto que tiene que ver con la seguridad, nos vamos a meter ahora en lo otro que también es sensible, pero que está relacionado con la economía y con cómo están planteadas las cosas en términos de un momento de fuerte tensión política, y esa tensión se traduce también en una tensión económica. Está Juan Manuel Gómez Macei con nosotros para hablar precisamente de lo que se está viviendo por estas horas en la Argentina. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y toda tu audiencia. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, contame qué estás viendo en términos de mercados, de economía, de números tan condicionados por la disputa política. Bueno, como bien vos decías, la economía hoy más que nunca está atada 100% a lo que pasa con la política. Fíjate que lo que han moderado el discurso los dos candidatos que van a disputar el balotaje el 19 de noviembre se trasladó a cierta calma en el mercado, bajaron los dólares financieros, bajó el dólar libre y bueno, esa especie sumado al feriado bancario al día del bancario del día de ayer, cierta calma por lo menos una reducción de la volatilidad en cuanto a la economía en estos días, obviamente atento a qué movimientos van dando y 100% atado hoy por hoy a lo que pase con la política. ¿Por qué bajó el dólar paralelo, Juan? Bueno, por eso mismo, por expectativas, por el tema de esta cierta calma del discurso tanto de Milei como del ministro de Economía Massa. Ambos están buscando, en esta moderación, están buscando el voto del medio, o sea, la famosa definición del voto del centro, y entonces tanto el ministro de Economía, con las reuniones que ha tenido, como la de la UI, como la de la Unión Industrial, y los discursos que ha tenido ahora en Santa Fe, acercándose al radicalismo nuevamente, como Milei, que sumando parte del PRO, y también hablando de ciertas medidas que serían más difíciles de afrontar, lo que hacen es que transmitan por lo menos un manto más de cordura y obviamente achicar los extremos de la discusión, lo cual hace que en definitiva lleve cierta calma a la población, al mercado, y bueno, por eso también esta baja, que no deja de ser igualmente momentánea. Sabemos que los indicadores en nuestro país actualmente son muy malos, hay cuestiones básicas a resolver, como es que lo va a tener que afrontar el nuevo presidente, como es estar en un piso en lo que tiene que ver con reservas. Hacía mucho tiempo que las reservas no estaban en estos números, estamos en reservas netas negativas. Tenemos una deuda comercial que también está al límite, pero al revés, con una deuda que supera los 50.000 millones de dólares. Bueno, tenemos el acuerdo del FMI también, que es algo a resolver de cómo se va a encarar el 2024 con el Fondo Monetario y qué es lo que va a pasar con el nuevo programa económico de quien gane las elecciones, con lo cual esta especie de calma o esta baja es algo coyuntural que lamentablemente creemos que no se va a sostener en el mediano, inclusive en el corto plazo. Juan Manuel, ¿qué va a pasar después del 20, independientemente de quién sea el presidente, y qué sí puede cambiar en función de si es uno o el otro? Digo, ¿a qué está obligado cualquiera de los candidatos que gane estas elecciones y cuál podría llegar a ser el plus distintivo entre uno y otro? Bueno, por supuesto que de ganar el actual ministro de Economía, que en realidad ya pareciera que es casi el presidente en funciones, porque ya no está solo haciendo actividades económicas, sino que está también con otros temas. Eh, la realidad es que su plan económico va a seguir. Él, de ser elegido, sabe que lo que él termine haciendo antes del 10 de diciembre, más o menos es lo que él también va a recibir, con lo cual hay algunas diferencias. Su viceministro, Gabriel Rubinstein, plantea con respecto, por ejemplo, al dólar, un crawling peg, que es que sería como una devaluación progresiva de la moneda, cercana a un 3%, lo cual está lejos de la inflación, con lo cual eso demoraría mucho en acercar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio exportador, que hoy sería como el tipo de cambio de equilibrio.
el ministro de Economía Massa habló de una aceleración, digamos, de esa evaluación, más cercana a un 80 o un 90% de la inflación, con lo cual ahí tendríamos una evaluación más acelerada. Y en definitiva, tanto el ministro de Economía como Javier Milei, de llegar a la presidencia, van a tener que definir si van a tener una política de shock, que es lo que la mayoría de los economistas de cualquier espacio político entienden como la única alternativa. El gradualismo, por los indicadores y la situación actual, es algo muy difícil de llevar a cabo. El tema es que hay que ver, en el caso de que sea Massa, cómo implementa esa política de shock, y en el caso de que sea Milei, cómo lo deja el resto de los referentes, de los sindicatos, de los empresarios y de los grupos que tienen obviamente injerencia en nuestro país, llevarlo a cabo, y también hacia dónde lo quiere orientar. Con lo cual, un poco para destrabar estos temas que te hablaba, de la deuda comercial, el Fondo Monetario, las reservas negativas, la inflación sostenida en 2 dígitos por tantos meses, y obviamente una evaluación que obviamente está frenada con ese anclaje, digamos, de los 3,50 pospaso, que obviamente ya quedó muy atrás. Todo lo que tiene que ver también con las tarifas, el tema también de los subsidios. Hay muchas cuestiones que hicieron que el déficit fiscal sea muy abultado y que eso haya que sostenerlo con emisión. La emisión genera inflación y todos los descalabros económicos que tenemos, con lo cual tanto uno como otro evidentemente van a tener que mostrar, en el caso de que sea shock, cómo van a implementar medidas que puedan ir destrabando y desenmarañando la economía argentina, que realmente todos sabemos que es muy difícil de entender y muy difícil obviamente de corregir de esta manera. Juan Manuel, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, que anden bien. Buenas noches. Juan Manuel Gómez Marceli es asesor financiero. Con él hablamos respecto de cómo están las cosas en el terreno de la economía. Y se nos fue el tiempo, se nos está yendo el programa. Nos quedan algunos minutitos nada más para compartir lo que siempre hacemos a esta hora, que son las letras pandémicas que nos propone Miguel Sabone, y con él nos despedimos por esta semana. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Ando por ahí, Lillera Cruz, un fragmento. Mientras ando por ahí no estoy temblando ni me hablando al porvenir. Lo espero mientras tomo aire en una seca para seguir. No importa cómo luzca, revolviendo un cointerno en búsqueda de escribir o de algo que la suba. Uno nunca se libra de ciertas cosas cuando han desaparecido. Menos aún cuando es uno mismo que ha logrado hacerlas desaparecer. Es por eso que hay cosas que desaparecen cuando las negamos, y aquellas otras ocultas de la realidad, aún negadas, están intactas en nuestra íntima relación con ellas. El mañana o lo que venga está impregnado de constantes presentes. Por eso, el momento actual se nos aparece el más mezclado y confuso ser, en lo que somos, en lo que estamos viviendo, como si estuviésemos en realidad apurando todas las diversas situaciones que uno ha vivido en este drama existencial, condensando todos los conflictos que se han presentado en los instantes decisivos de nuestra historia. La ausencia de lo que una vez quisimos, el vacío de lo que una vez amamos, lo que negamos, envueltos en esa violencia interna entre el ser y no ser, esa extraña esperanza que cifra el cumplimiento de la palabra no escrita, no dicha, esa promesa final que, a pesar de nuestra historia sumida en humo y alcohol, como la previa de toda gran epopeya, como nuestra máxima tarea de ser en el mundo, a pesar nuestro, viviendo esta realidad a experimentar, para saber que es nuestra y que no está de más arriesgarla de vez en cuando. Ando por ahí, Lillera Cruz.